Y si es en construcción en seco, traten que esté por debajo, bastante por debajo de 1,5 metros, porque si no, la pared hueca tendría que estar muy bien aislada el paso de las cañerías para mitigar el ruido. Avancemos. Acá, otras cosas que hay que tener en cuenta cuando construyo cañerías es tratar de evitar el uso de codos, tratar de usar curvas para evitar las pérdidas de carga, o sea que hay que tratar de eliminar todo lo que sea codo. Después hay que compensar los desplazamientos horizontales en caso necesario. Bueno, este mismo, pasame el otro, es lo mismo que el anterior Acá el desplazamiento horizontal, fíjense que acá estamos de 1 a 4 metros, o sea que desde el tanque a 4 metros vamos con pulgada y media y puedo alimentar hasta 4 válvulas. Entonces no hay ningún problema porque el recorrido, la pérdida de carga en esos 4 metros es muy bajito. Ahora bien, si yo quiero irme a 8 metros, tengo que aumentar el diámetro para compensar la pérdida de carga de ese aumento de desplazamiento. Esto no significa que tengo que hacer el caño directamente todos los 8 metros en 2 pulgadas. Podría ser los primeros 4 metros en 2 pulgadas y los siguientes 4 metros en 1,5. Acá es más fácil decirle, usen, digamos, aparte es más barato, porque si tengo que usar una reducción de 2 a 1,5, me sale más caro que los 4 metros de caño directo poner toda una sola unión. Y si me quiero ir a 12 metros, tendría que usar un caño de 2,5 pulgadas. Eso para compensar la pérdida de carga. Acá estamos hablando cuando el tanque está a 2,50 metros de altura sobre respecto a la válvula. Ya en un edificio, cuando tengo mucho más presión, el ingeniero que haga el cálculo de las cañerías tiene que tener otros datos en consideración. Si yo le tuviera que dar a un ingeniero que me haga el cálculo de cañería, yo le tendría que decir 3 cosas. Uno, el consumo que necesito de agua encima de la válvula tiene que ser aproximadamente 150 litros. La presión mínima tiene que ser 250 gramos y la velocidad de pasaje de agua no tendría que superar el 1,5 metros por segundo. Con esos 3 datos, el ingeniero se mete en la computadora y hay programas que te hacen el cálculo exacto de la cañería para que no se escuche el ruido. Gráfico que están acá, es para un esquema de una casa donde una persona no necesita usar un ingeniero para hacer el cálculo porque es más de entre casa, digamos. Es una casa unifamiliar, es más sencillo que un edificio grande de apartamentos. La otra, igual que la obra 368, hay que independizar las cañerías. Una cañería alimenta lo que son válvulas, otra cañería alimenta lo que es el agua fría del baño. No se comparten nunca. Compartir las cañerías, como estamos viendo en este gráfico, significa que hay interferencia entre el agua que va al inodoro y el agua que va a la ducha, al lavatorio o al bidet. Acá estamos haciendo el caso de una ducha, que es donde más complicaciones genera. Si yo conecto esto así, cuando yo me estoy duchando y la válvula está cerrada, no hay ningún problema. El agua viene por la cañería de la válvula, entra en la pieza T, se va hasta la ducha, yo regulo mi temperatura y me baño a 38, 40 grados centígrados de temperatura y estoy muy, muy tranquilo. El problema ocurre cuando el cretino del piso de abajo me aprieta la válvula. Entonces, parte del agua que va a la ducha se va a la válvula. Entonces, dependiendo el diámetro que yo tenga, me puede ocurrir 2 cosas. O me quedo sin agua caliente y me quemo vivo durante 6 segundos, porque tengo un caño de 1,5 pulgadas y me sobra un poquito de agua para las duchas, o en el caso de tener mucha presión y me viene con un caño de 1 pulgada, la depresión que se genera, la velocidad de pasaje de agua en ese caño de pulgada es tan grande que se me chupa el agua caliente que va al cuadro de ducha. Entonces, durante 6 segundos me quedo directamente sin ducha. Este caso no es que estoy inventando, esto lo he vivido en un edificio de Palermo, donde el señor me decía, yo me estoy duchando y de golpe se me va el agua, directamente. Bien, en otros casos, la persona me dice, me quemo vivo durante unos segundos y no sé qué pasa. El resultado es que están compartiendo el agua fría de la válvula con la cañería. Otro problema que hay acá es lo que yo llamo la ametralladora. Bueno,
uno aprieta la válvula y empieza a escuchar ruidos en la cañería como si fuera un golpeo de un tac, 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 así raro. Bueno, eso es que están compartiendo el agua fría de la válvula, pero antes hay una llave de paso para cerrar el agua fría en el baño. La llave de paso, por definición, tiene que ser una llave a valvulita flotante antirretorno, con válvula flotante para que si hay una contracorriente cierre. Entonces, cuando apretan la válvula, la depresión que genera la válvula es tan grande que se chupan todos los tramos de agua, de cañería que va al baño, quiere retroceder hacia la válvula. Esto se llama principio Venturi. Entonces, ¿qué pasa? La válvulita cierra para evitar ese retroceso del agua. Entonces, cada vez que cierra, escuchás un tac. Entonces, vos estás en el segundo piso y apretás la válvula y escuchás el tac del tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Y cuando la válvula cierra, vuelve a haber presión positiva y escuchás que se abre la válvula del séptimo, octavo, sexto, quinto, cuarto, segundo, así. Entonces escuchás tac, 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 tac. Eso se soluciona con un poco de Poxipol, pegando la valvulita y ya dejamos de tener una llave de paso, tenemos una llave de corte y no se mueve la valvulita y se acabó el ruido. Pero eso no evita que me retroceda el agua y cuando me estoy bañando me queme vivo. O sea que lo ideal es que por un lado vaya el agua para la válvula y por otro lado vaya el agua fría para la ducha. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bien, no, Bien, parece que no, Alberto, que vamos bien por el momento. bien. Acá la altura de la válvula es igual que la otra, se pone aproximadamente entre 1 metro y 1,10 m sobre el nivel del piso terminado. La válvula esta viene protegida con una caja de plástico que viene atornillada al cuerpo de la válvula, que tiene una faja que dice el nivel de empotrado que tiene que tener con respecto a la pared. Entonces, si yo tomo desde el centro del caño al frente de la pared terminada, puede variar entre 80 milímetros o 50 milímetros. Quiere decir que puedo hacer un revoque de hasta 80, un revestimiento que me termine a 80 milímetros del medio del caño o 50 como mínimo del medio del caño. No hay ningún problema, se instale como toda válvula. Lo que hay que tener cuidado es en la construcción en seco. Construcción en seco, igualmente en la válvula 368, lo instalan en tabiques de 100, lo cual son tabiques grandes, pero aparte del tabique de 100 le tenés que poner una placa de un lado y 2 placas del otro para llegar a los 130 milímetros de espesor. ¿Te parece? En este caso te entra con solamente una placa de este lado, una placa del lado del que está la válvula, más el revestimiento. Y entra perfectamente sin tener que hacer otra cosa. Lo que sí, lo que nadie hace nunca, es rellenar con algún producto. Yo generalmente recomiendo usar esta espuma de poliuretano expandido para evitar que la válvula, primero, si hay algún goteo, pérdida ahí, gotee dentro de la pared, porque fíjense que en pared hueca la válvula está totalmente metido dentro de una pared hueca, cualquier pérdida cae dentro de la pared y no sale hacia adelante. Entonces yo recomiendo que agarren esos aerosoles de poliuretano expandido y rellenen la parte de abajo de la válvula para evitar que se filtre el agua. Y yo, cuando he hecho instalación de válvula 368, aparte de llenar con espuma de poliuretano, después arriba de la espuma lo que hago es poner un poco de cemento fulminante, haciendo un pequeño plano inclinado hacia adelante para que cualquier gotita que caiga ahí aparezca inmediatamente sobre el azulejo o el revestimiento del lado de afuera. Bien, acá estamos, la válvula está en la posición esto, el caño de alimentación de arriba es de 38, el caño de abajo es el tradicional. Este juego, esta válvula viene con un manguito de plástico que está pensada para hacer las conexiones a estos nuevos tipos de caño con retenes de labio, que son Aquaduc y Duratop o alguno de esos, y ya viene con el cañito ese plástico para caño de 40. Hay un par de preguntas. Bueno, dale. Dale.
Arranco con la pregunta de Fabián. Cuando explicabas con respecto a la bajada. Sí, Nos consulta Fabián en una bajada para 4 válvulas, que si la distancia en horizontal es de 4,50 m aproximadamente, ese caño en horizontal recomendás que sea de 2 pulgadas, ¿no? claro, digamos, ¿y con qué presión? No, con la presión mínima de 2,50 m. Digamos, yo cuando tengo la presión mínima de 2,50 m, con una pulgada y media funciona. Ahora bien, como a mí me gusta jugar sobre lo seguro, yo generalmente en presiones mínimas pongo generalmente 2 pulgadas. ¿Por qué? Porque si alguna fusión de un codo o de una curva me quedó un poco cerrada, con el caño de pulgada y media estoy muerto. En cambio, le pifié un poquito en el caño de 2 pulgadas y con la presión, y como es más grande el caño, esa pequeña imperfección en mi fusión está compensada por mayor diámetro. Entonces yo por norma general en presiones bajas, aunque me jure todo el mundo que con una pulgada y media funciona, yo voy por 2 pulgadas. Prefiero que me sobre caño y no tener que después romper una pared porque me hice algún defecto y no funciona. Así que yo prefiero jugar siempre a lo seguro. Gracias, Alberto. Por ahora no hay más preguntas. Bien. Acá vayamos, para que estoy siguiendo, avanzando. Una más, por favor. Bien. Acá lo que estamos viendo es la válvula como es internamente. Ustedes hasta ahora, cuando pulsaban una tecla 368, ustedes tenían que hacer mucha fuerza porque todo el eje, todo el retén, todo el pistón, todo se desplazaba con una sola pieza hacia atrás. Y tenías que vencer la resistencia, toda esa pieza grande que se desplazaba atrás, tenía que vencer la resistencia de la columna de agua que tenía yo arriba. O sea que si yo tenía, vamos a hacer más allá, con 250 gramos, hasta un nene de 5 años accionaba una bola 368 sin ningún problema. Cuando la presión tenía más de 2,5 kg, a una persona adulta se le complicaba apretar una válvula esta. ¿Por qué? Porque toda la presión estaba directamente oprimiendo la cámara, el pistón. O sea que tenía de un lado agua y del otro lado tengo aire. En este caso, si ustedes están viendo el gráfico en forma más grande que un teléfono, digamos, tengo un número 1 que dice entrada de agua. Esa es la columna que va arriba. Después tengo un número 2 que es la cámara donde está el agua en reposo. Después tengo un número 5 que está ahí, que es la cámara de compensación que está llena de agua a la misma presión que está el agua del lado 2, porque como están comunicadas entre una cámara y otro, la presión en reposo están compensadas. Después tengo una cámara 3 que está chiquitita ahí, es por donde entra el agua un filtro, que es la letra C, un filtro, y por el conducto 4, que es el eje, entra el agua a la cámara 5. Entonces está el caño principal y la cámara 5 está todo conectado. Con lo cual, si vamos en reposo, la presión en el punto 5 es igual a la presión en el punto 2. Ahora, ¿qué pasa? Del lado del punto 2, la pieza que se ve ahí, que es el cierre, que es el pistón, es más chico de su superficie que del lado de la cámara 5. Entonces, por diferencia de superficie, fuerza es presión por superficie, sobre superficie, yo tengo que hay una mayor fuerza empujando hacia la izquierda, mejor dicho, que hacia la derecha. Entonces, se cierra el pasaje de agua. Hasta acá espero haber sido claro. Entonces, como está cerrado ese pasaje de agua, la parte 6, que es el caño que va hacia el inodoro, está vacía. Cuando yo oprimo el botón, acá estamos viendo el corte de costado y abajo a la izquierda estamos viendo el corte desde abajo. Entonces, cuando yo oprimo el pulsador, lo que hago es descargar la cámara 5.
como la salida, al apretar el pulsador, es muchísimo más grande la salida que la entrada por el conducto 4, la cámara 5 se descomprime. Entonces la presión del agua que tengo en el lado 2 avanza y empuja rápidamente el pistón que se desliza sobre el eje. El eje siempre está quieto, se desliza sobre el eje y ocupa el lugar del agua que estaba en la cámara 5. Mientras yo mantenga apretado el pulsador, se sigue vaciando la cámara 5 y no recupera. Cuando yo suelto el pulsador, deja de salir el agua en la cámara 5 y a través del conducto 4, que es el eje, se llena la cámara 5 y vuelve a empujar el pistón hacia su posición original, que es el asentar contra la base de cierre, y corta el pasaje de agua. Esta válvula, aparte, hay un resorte dentro de la cámara 5 que ayuda al pistón a volver a su posición cuando hay muy baja presión. O sea, cuando estoy en 250 gramos, ahí funciona, el pistón cumple una función de ayudarlo. Cuando yo paso el kilo, está el resorte o no está el resorte, funciona igual, no hay problema. Otra ventaja que tiene esta válvula es que se puede regular el tiempo de descarga. Si ustedes ven en el pasaje 4, hay una letrita E que va a un puntito al medio, ahí, eso es una aguja. Eso, lo que yo girando esa aguja, puedo abrir o cerrar ese pasaje de agua, con lo cual puedo llenar la cámara 5 más rápido o menos rápido. Entonces, yo lo que puedo regular es un poco el pasaje de la velocidad de llenado de la cámara y el tiempo de corte. En la válvula 368, el tiempo de corte viene prefijado por el pistón y no tengo más tiempo que lo que tarda el pistón. Acá yo puedo modificar, alargar el tiempo de descarga o disminuirlo a voluntad. No demasiado, no es que lo pueda aumentar 1 hora y disminuir no. O debe de tardar 5 segundos, tarda 9, o debe de tardar 5 segundos, tarda 3. Pero no más de eso, no piensa que es. Entonces. 2 preguntas, Alberto. Sí. Acá nos consulta David, él lo está conociendo esta válvula y lo que nota es ¿Sí? con la otra válvula que pareciera más mecanismos, Sí. más como lugares o circuitos por donde circula el agua. Él pregunta cómo se comporta esto con aguas duras. Bueno, nosotros esta válvula la estamos probando en la planta de Villarrosa hace 5 años. Digamos, somos un poco lerdos en sacar un producto al mercado. Bien, esta válvula, ¿ven el punto 4? Hay el punto 3 que hay abajo al costado. Está el filtro, ¿no? Ese es un filtro de malla de acero inoxidable. Ese filtro está pensado para soportar cerca de 30, no sé, no me acuerdo si era 30.000 litros o 30.000 horas. Ahora me mataron, me agarré una laguna mental. Pero ese filtro, eso lo voy a averiguar después. Ese filtro son un filtro como tipo capilar. La ventaja que tiene un filtro de tipo capilar, que cuando pasa el agua por ahí, siempre lo hace a muy alta velocidad. Con lo cual, cualquier partícula de sarro que se quiera adherir ahí, lo elimina, lo filtra. Lo mismo pasa, el punto donde podría jorobar el sarro sería en la aguja, pero sería un lugar donde se juntaría sarro si la válvula fuera una válvula que se usara muy poquito, que le diera tiempo al sarro, porque también el pasaje en la aguja es tipo capilar. Y en el caso que sea sarro, lo único que tengo que hacer es ajustar la aguja al tope y volver a abrir. Cuando yo aprieto la aguja al tope, lo que hago es comprimir el sarro y despegarlo. También se puede desarmar esa aguja, sacar y limpiar. Sería el punto más extraño. Les puedo decir, la planta nuestra en Villarrosa lo usamos en una zona directamente bajo el tanque de agua de las bombas, sin pasar por la planta de tratamiento de agua, para usar agua de pozo, que es bastante dura. Tiene más de 150 partes de sarro
diluida en el agua. O sea que es agua muy dura, y la verdad que pasaron todas las válvulas, pasaron los 600.000 ciclos de uso. O sea que se los pulsó 600.000 veces para ver qué pasaba si se dañaba. Y todas las válvulas, y lo pasó con creces. De hecho, algunas superaron el 1.000.000 de ciclos de uso. Ahora ¿Puedo hacer bien, una pregunta más después? sí, dale. Pero como me gustaría que le demos una mano, por lo menos una respuesta sin conocer el problema muy bien. Nos consulta Juan José de Salta, Sí. que la válvula 368, no esta, la válvula 368.01, cada 3 semanas se desregula. Dice que él la regula y se desregula en 3 semanas de uso, y dice que llega el momento que no corta, dice. Es un problema de la válvula 368, pero como nos consulta desde Salta por ahí, no sé si a vos se te ocurre algo para que la... Digamos, la válvula 368, digamos, no se puede desregular porque no hay nada que regularle. El caudal, una vez que vos fijate el caudal, no se puede mover. Exacto. Y el tiempo del pistón es fijo, o sea Es que fijo. lo que logra, digamos, salvo que tenga el lugar tenga agua que venga con tanta cantidad de basura, mugre, tierra o algo que se tapan los capilares. Pero Exacto. eso sería muy raro, tendrían que poner Tal cual. un bruto filtro a la entrada del tanque para evitar eso. Pero Exacto. si estamos hablando de que es agua potable sin una carga de, digamos, como digamos, limo o algún sedimento espeso adentro, no tendría que pasar nada. Perfecto. Una cosa que sí puede complicarle la vida a esta válvula es que después de varios años de no limpiar el tanque, el señor que limpia el tanque mande toda la basura por el colector, entonces el pobre filtro que está ahí se va a tapar, pero se va a tapar esta válvula, la válvula 368, cualquier cosa. Exacto. Igualmente, se tapa, se desarma y se arma, y se limpia y se arma. No es otro problema que un mantenimiento bastante sencillo. Perfecto, gracias. Te dejo seguir con Eh, esta válvula, perdón, Alberto. Bien. ¿Dónde me quedé? Acá. Eh, Bien. sí. Estabas explicando el tema del filtro, estabas explicando, terminando de hablar del sarro, etcétera, y seguías con este tema. Bien, esta válvula es totalmente desarmable y totalmente reparable. Cualquier pieza que esté ahí adentro, digamos, esta válvula tiene una carcasa metálica y adentro tiene varias piezas plásticas que son todas intercambiables. La ventaja que tiene que sean piezas plásticas, todas las piezas plásticas son de resina acetal, es que sobre estas piezas plásticas el sarro no se adhiere. Entonces no habría ningún problema con el sarro. De hecho, la mejor innovación que se hizo en la válvula 368 fue cambiar el cilindro, que era de latón niquelado, a el cilindro de resina acetal plástico, que se acabaron todos los problemas de picadura o que se llenaba el sarro y se adhería al metal y después había que desarmarlo y limpiarlo. En resina acetal eso no ocurre. Ahora bien, déjame ver que vemos dónde estoy yo acá. Perfecto. Para desarmar esta válvula, si vamos a una foto de frente, bájame 2 o 3 imágenes más abajo que tengo una foto de frente. Otra más. Acá, alto. La válvula esta viene en la caja con una llave que tiene una punta torque, que son esos 4 tornillos que están ahí a la vista. Yo quiero desarmar esta válvula para hacer un mantenimiento. Ven que en el medio hay una pieza en forma de estrella, que al medio tiene, no, las estrellitas, digamos. Las 3 patitas de costado, una arriba, esa. Y en el centro tiene, quédate quieto ahí el cursor, ahí, más arriba. Ahí, quédate quieto. Ustedes ven ahí que hay 3 patitas. Y después, donde está el puntito, hay como una liñita plástica. La liñita donde está el puntito es la aguja. De ahí yo regulo el tiempo. Abro, si giro en sentido horario, cierro la aguja, aumento el tiempo. Si giro en sentido antihorario, abro la aguja, disminuyo el tiempo de corte.
y las 3 patitas que están ahí son la llave de paso. Yo al girar eso, lo que hago, ¿ven dónde está el punto 3? Que hay una pieza de plástico en forma de herradura. Esa pieza de plástico en forma de herradura que está enroscada en la carcasa metálica, que es esa protuberancia que está ahí, cuando yo giro, eso avanza y apoya sobre la pieza gris clarita o gris oscura que se encuentra arriba del 2. Entonces, cuando yo cierro ahí, puedo desarmar toda la válvula sin cortar la columna principal. Entonces, yo de ahí, al abrir o cerrar la llave de paso, aumento o disminuyo el caudal de agua. Entonces yo cierro la llave de paso y puedo desarmar, sacando los 4 tornillos que tengo ahí, puedo sacar el frente. Sacando el frente me sale el eje y el pistón todo en una sola unidad. Para cambiar el pistón, lo único que tengo que hacer es sacar un anillo Seger que saca el pistón de posición y se pone un pistón nuevo. En el caso que, digamos, me vino la mitad de un gato por la cañería del tanque y se me quedaron los huesos trabados en la posición 1, ahí, y no puedo cerrar la llave de paso, yo cierro la llave de paso, saco la carcasa, ¿ve de arriba del 2 que hay una pieza gris oscura? Esa pieza gris oscura es el postizo plástico que hace del apoyo del cierre del pistón o el apoyo del cierre de la llave de paso. Saco eso y ahí me queda un agujero de 1,5 pulgadas de diámetro que me permite sacar cualquier cosa que vino por la cañería. Limpio lo que venga por la cañería, vuelvo a armar esa pieza, armo todo, doy agua y volvió a funcionar la válvula. O sea que esta es una válvula que para mantenimiento es muy, muy sencilla. El otro asunto, en la válvula 368, uno de los problemas que teníamos constantemente era la pérdida por el eje, porque como el eje avanzaba y retrocedía, en el lugar de donde pasaba el eje había un retén de labio, un retén de labio que impedía que el agua salía por ahí. Pero, dependiendo de la calidad del agua o la cantidad de sarro que había, ese retén de labio podía durar entre 3 años a 5 o 6 años, dependiendo de la calidad. En este caso, como el eje no se mueve, ese eje está agarrado a la carcasa con 2 Segers, para que no se puedan salir, pero el cierre está hecho con 2 O-rings. Esos 2 O-rings no se mueven, están ahí quietitos sin moverse. Entonces, la posibilidad que esta válvula pierda agua por el eje es 0. No tiene ningún problema. En ese aspecto es mucho más seguro que la válvula 368. Entonces, pero también, si fuera necesario, se puede cambiar el eje completo. Volverme para atrás, 2 o 3 imágenes para atrás, donde está el corte, o una más para atrás, volverme. Acá. Fíjense, sí, en el pulsador lo que tiene, no hay presión casi en el pulsador, porque es tan chiquitito que aunque la presión sea de 2 kilos o 3 kilos, en el área del pulsador es tan chiquitita y ese pulsador tiene un recorrido máximo de 2 milímetros. O sea que yo pulsando 2 milímetros abro totalmente el pasaje de agua. Ese pulsador tiene una junta de goma, 2 retenes para evitar que pierda por el eje y nada más. Es recontra sencillo, no hay forma de mantener... es muy raro que se rompa, primero porque el O-ring que está ahí, el que hace de sello, es un O-ring de compresión, con lo cual el desgaste es casi nulo. Y los 2 otros O-rings, más o menos calculamos que tendrían que durar cerca de 10 años ahí adentro sin ningún problema. Y en caso necesario se puede reparar, ningún problema. Otra cosa que me olvidé de decir, también tiene el ruptor de vacío, que es la pieza que se encuentra ahí inclinada. Ese ruptor de vacío es para evitar el ruido del glup glup que hace cuando cortan las válvulas y se sigue descargando agua en el inodoro, porque está el caño que va desde la válvula del inodoro lleno de agua. Con lo cual, sí, dale. Justo mencionaste ese ruptor de vacío. Sí. Consultaban si ese ruptor de vacío es el mismo que se usa con la otra válvula. Es el mismo que se usa con la otra válvula, pero tiene una ventaja. Yo lo he probado el otro día y me llevé la sorpresa que como está en esa posición inclinada, si le saco la boquilla punta de
pico de pato que tiene en la punta, la valvulita que está en la punta, no chorrea agua, vos escuchás que chupa aire, porque cuando se llena el agua pasa en el sentido hacia abajo, y como el caño está inclinado hacia abajo, por Venturi, así, fíjense, el agua sigue hacia abajo y chupa aire, y no, salvo que tape el caño que va al inodoro, solamente chupa aire. Entonces, la valvulita esa de goma que le pusimos nosotros por seguridad para que no salpique, la verdad, nos las podríamos haber ahorrado. Pero déjenla, porque si se tapa el inodoro o dejaron el caño dentro del inodoro muy largo y choca muy bruto contra el frente del inodoro, ahí se levanta un poco de presión y puede salir un chorrito de agua. Esa valvulita lo que hace es evitar ese problema. Pero me llevé la sorpresa el otro día que probando esta válvula que le sacaba esa valvulita y no salía agua. Siempre escuchaba que chupaba aire. Otra Bien. pregunta, Alberto, discúlpame. Sí. ¿Funciona con presiones mínimas menores a 2,50 m o no? La válvula, si yo con 1,5 m de altura de tanque sale agua. Lo que pasa que digamos, sale agua, corta, tiempo y forma, todo lo que quiera. Lo que pasa que no pasa el caudal suficiente para alimentar un inodoro. Si bien los inodoros estos nuevos de Ferrum trabajan con 4 litros, sería demasiado poco caudal de agua. La válvula va a accionarse y va a cortar. Lo que pasa es que no va a tener el caudal suficiente para arrastrar los sólidos que estén en el inodoro. Eso es el único problema que tienen. Perfecto, gracias, Alberto. La válvula 368 vos le ponés 100 gramos, sale un chorrito de agua, se acciona, corta, pero no limpia nada tampoco. Así que sería pedirle demasiado. Siguiente imagen. Bien, Alberto, seguimos. Sí, dale, Habíamos avancemos. quedado acá. Sí, Acá tenemos acá tenemos las fotos del proceso de funcionamiento. Fíjense, en la primera imagen está el sistema en reposo, o sea que está cerrada. En la segunda imagen se pulsó el botón y se vació la cámara 5 y empezó a pasar el agua hacia el inodoro. En el tercero está pasando el agua al inodoro, en la cuarta se está llenando la cámara 5 y está volviendo a cerrarse. O sea que es una válvula de accionamiento hidromecánico como la otra. La diferencia es que en este caso el pistón se desliza sobre el eje y no es todo el pistón y el eje como la válvula 368. Eso lo que hace es que primero podrá, ¿por qué la pudimos hacer más finita? Porque pudimos hacer una cámara de mayor diámetro que tiene ese pistón, que al no tener que moverse el eje, ganamos espacio para lograr que pase la misma cantidad de agua en menos espacio. La otra que quiere decir, esta válvula está patentada por FB y no la pueden copiar. Pregunta, Alberto, ya que tenés ahí la imagen de funcionamiento. Sí. Explicabas que por X motivo la forma de desarmarla. Sí. ¿Existe la posibilidad que esta válvula, por algún tipo de desgaste en un cierto tiempo, haga golpe de ariete? Si se rompieran los retenes del pistón, sí. Pero digamos, por eso está el repuesto. Es como la válvula 368. Si la válvula 368 se rompía el labio del pistón, producían golpe de ariete porque la cámara se llenaba todo a través del diámetro del pistón y no por los agujeritos calibrados. Acá pasaría lo mismo. Si se rompieran las juntas de goma del pistón, entraría el agua, de vez de solamente por el eje, entraría por todo el diámetro, con lo cual la cámara 5 ¿La se junta llenaría... de goma del pistón la podés señalar acá en alguna de las imágenes? Son esas marquitas negras que se ven. Movelo más ahí, esa más abajo. Esas marquitas negras que se ven son las dos gomas que cierran, que separan las dos cámaras. La ventaja que tiene esto, Perfecto. es que como los dos lados están siempre con agua y compensada, esta cámara, esto produce menos de golpe de ariete que la válvula 368, porque la válvula 368 cuando cierra sobre aire, entonces no tiene ninguna resistencia para volver. En cambio acá, aunque se rompe ese retén,
del un lado tenés el agua que está pasando y del otro lado se está llenando lentamente porque no hay aire, hay agua. Entonces al agua ser más viscosa va a actuar de amortiguador. Ahí en esa posición, si bien la cámara de compensación 5 está en blanco, siempre hay agua. No es que se va todo el agua y entra aire, no, nunca entra aire ahí. Queda una pequeña lámina de agua entre el pistón y la pared de la cámara, pero siempre hay agua, no hay aire nunca. Una vez que esta válvula está llena de agua, está siempre llena de agua. No es como la válvula 368, que cuando está en reposo, la mitad está llena de agua y la otra mitad está llena de aire. Y lo contrario, que corte rápido, que corte lento. ¿Por qué puede pasar? Y que corte lento puede pasar que se tapó el filtro Okay. o se llenó de sarro o mugre la aguja. En ambos casos, o en el caso de la aguja se limpia, en el caso del filtro se cambia el eje completo, porque ese filtro viene torneado y clavado dentro del eje. ¿No No lo se lo puedo puede. sacar para limpiarlo? No, me imagino que algún argentino típico como yo va a agarrar una mecha de 3 milímetros y va a agujerear ese filtro y entonces la válvula va a seguir funcionando hasta que se tape todo el sistema de la aguja y va a tener que tirar el eje. Digamos, le va a dar una vida útil un poquito más larga, pero nada más que eso. Gracias. Siguiente imagen. Ahí está. Perfecto. Digas, ahí está. Acá lo que estamos viendo es cómo regular el caudal. Fíjense, en la primera imagen 1, recién ahí, cuando yo terminé de poner el revestimiento, todo, pastiné la pared, tengo todo listo, recién ahí saco los 3 tornillos que me liberan la tapa. ¿Por qué? Porque yo necesito ese espacio abierto bien para poder darle mantenimiento. Muchas veces me ocurrió que en la válvula 368 la tapa roja la tiran al diablo y después revocan todo. Y después ponen el revestimiento y dejan un agujerito que solamente pasa el eje y el resorte. Cuando hay que darle mantenimiento hay que romper el resto para liberar esa zona. Y antiguamente era fácil porque eran azulejos o eran cerámicos. Hoy te encontrás con un bruto porcelanato de 12 milímetros y sufrís como una madre porque sos capaz de tratar de romper el porcelanato ese y se te raja toda la placa de punta a punta y no sabés cómo disfrazarte con el dueño de casa que vos no fuiste culpable sino el animal que instaló la válvula inicialmente. Bien, ahí se retira los tornillos y ya desde fábrica viene regulada la válvula esta aproximadamente para 1 kilo de presión y tantos litros. Ya tiene digamos, eso sí el operario de fábrica se acuerda, a veces, como es un ser humano, a veces se olvida y viene con eso. Pero lo primero que hago al sacar esta tapa es pulsar el botón de accionamiento, ese que está ahí. Lo pulso y veo cómo se comporta el inodoro. Pulso. Y lo primero que me fijo es el tiempo. Yo pulso y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si el tiempo es más o menos 6 segundos, perfecto, no tengo ningún problema. Pero puede ser que tarde 6 segundos y salga poca agua. Entonces tomo la llavecita y la giro en sentido horario si quiero cerrar el caudal y en sentido antihorario si quiero abrir el caudal. Entonces lo regulo. O puede ocurrir al revés, que yo aprieto, sale suficiente agua, pero corta muy rápidamente, entonces necesito alargar el tiempo. Entonces agarro la perillita central y lo mismo, en el sentido horario cierro el pasaje de la aguja, con lo cual alargo el tiempo y en sentido horario. Entonces yo jugando con estas 2 perillitas, lo que hago es regular tiempo y caudal. Entonces, cuando yo quiero regular caudal, lo que estoy haciendo es abrir o cerrar la llave de paso, como se ve en la vista lateral, donde está el punto rojo. Yo lo que hago es cierro eso, bajo el caudal. Abro eso, abro el caudal. Entonces, lo regulo. Una vez regulado el tiempo y caudal, lo que hago es terminar de instalar la tapa. Lo que voy a tener que hacer es regular el tornillo que hace de unión
entre la tapa y la tecla, entre el cuerpo de la válvula y la tecla, hay un tornillo de unión. Creo, si no me equivoco, está en la siguiente imagen. ¿No? Bueno, acá también. Bueno, no, acá también, bueno, me pasé de largo una. Esta filmina me indica cómo regula el tiempo. Fíjense el gráfico de la izquierda, que es bastante complicado de entender, a mí me costó bastante tiempo. El tiempo no es exacto. ¿Por qué? Porque hay gente que pulsa, digamos, esta válvula para que trabaje bien hay que pulsarla durante 1 segundo. Hay gente que pulsa 1,5 segundos y debe de tirar 6 litros, tiran 7,5. ¿Por qué? Al pulsar un medio segundo más, tarda más tiempo en cortar después y entonces pasa más agua. Entonces, el tiempo más o menos que se estipula es de 1 a 2 segundos. En ese rango de 1 a 2 segundos, fíjense que te puede pasar de tirar de 5 litros a 7 litros, estando regulado, si yo la quiero regular a 5 litros, bueno, yo la regulo a 5 litros, pues si después la pulsé medio segundo más, pasó a 7 litros, porque yo estuve pulsando más. O sea que estas válvulas funcionan muy bien, pero el rango decimos que en la descarga es 6 segundos más menos 1, porque es la diferencia de la forma de pulsar de cada uno. Y el caudal es igual, porque si yo pulso 5 me tira 4 litros, pulso 6 segundos me tira 6 litros. Entonces hay que más o menos Dos preguntas, Alberto. fijarse en eso, en la regulación. Sí, dale. Perdóname, relacionado con esto que estás explicando, Alberto. Sí, Acá cambia un poco la forma de activar la válvula a través de la tecla, teniendo en cuenta sí, que supongamos que yo tomo el ejemplo de mi caso particular cuando oprimo la tecla vieja, la ya clásica 368. Generalmente yo la pulso y no la suelto enseguida, la pulso hasta el fondo, me quedo un par de segundos, después largo, porque realmente descarga agua y sé que si la largo en algún momento va a cortar sola. Yo acá activo la válvula más tiempo de 1 segundo, va a tirar litros, aunque la haya claro, 5 litros. correcto, porque yo mientras tenga apretado el pulsador, va a salir saliendo agua. Cuando yo suelte el pulsador, ahí es el tiempo de cierre. O sea que yo pulsé 1 y después la válvula tarda 4 segundos en cortar. Entonces el ciclo completo me dio 5. Pero si yo pulsé 3 y la válvula después tarda 4, el ciclo completo es 7. Exacto, Entonces, en esos diferencias de perfecto. segundos son la Esto es diferencia de variable litros. entonces. Entonces, no es exacto. Digamos, la única forma que sea exacta es que debe de haber un pulsador mecánico, haya un pulsador electrónico. Entonces, un Claro, pulsador electrónico, el tiempo es siempre igual. Si yo de ese pulsador pusiera un solenoide, que cuando yo apretara la tecla, mandara un pulso y se activara un segundo exactamente, el caudal sería muy exacto. Lo que pasa es que los seres humanos eh, apretamos distinto. Me imagino que va a haber gente que aprieta y suelta enseguida menos de 1 segundo, entonces va a tirar menos agua. Entonces, perfecto. lo ideal de esta válvula fue que se oprima 1 segundo, se suelte y termine el ciclo. Bien. Vayamos para adelante. Yo no tengo ni idea de la hora que es, porque yo me entusiasmo charlando y... Las 7 monedas. Ah, perfecto, entonces tengo que ir cerrando el circuito. La válvula se vende en dos partes. Una parte que es la 37801, que es la válvula con su tapa de protección y el manguito de conexión a la descarga. Y la otra parte es la 37802, que es la tecla. En la actualidad esa tecla es cromada, es acero inoxidable cromada. Lo que no vi, así ahora viene, la instalación de la tecla. Acá está. Fíjense, lo que yo tengo que después regular es el tornillito que une el botoncito de la tecla con el botón que está en la pared. Entonces, ahí viene un tornillito que uno tiene que cortar a la medida, y para hacer eso mandamos esa plantilla, igual que en la válvula 368, que se apoya a los dos lados en el azulejo, el revestimiento, y me da la distancia que yo tengo que tener con
el tornillo de regulación. En el caso que estamos viendo acá está mal porque quedó largo. El caso correcto es lo que estamos viendo acá, que apoyada la plantilla en la pared, el tornillo tiene que estar apenas tocando el cartoncito. Si sobra tornillo, se lo corta. Una vez que se corta eso, viene otra placa, que es la que estamos viendo al costado, con sus tornillos también, y se enrosca esa tapa, esa chapa, sobre la válvula. Los tornillos vienen marcados con pequeños cortes, si son largos se corta por esas posiciones y se atornilla. Una vez que se fija bien la tapa a la pared, se coloca sobre esa la tapa definitiva. Esa tapa definitiva tiene dos agujeritos de costado muy chiquititos, donde entra un tornillo punta torque antivandálica, para evitar que te la afanen, digamos, para que la gente que no tiene esa herramienta no la pueda desarmar. La herramienta esta viene provista en la caja por FB, así que no, el instalador y el dueño de casa no tendrían por qué ir a comprar una nueva de estas, sino que vienen, todas las herramientas vienen dentro de del producto, digamos. Bien, los repuestos de esta válvula, acá la está desarmando, fíjense, para desarmarlo lo que hay que hacer primero es cerrar la llave de paso, eso es primordial. Y si no están seguros que esté cerrada, vayan al tanque y ciérrenla y jueguen a la segura. Ahora que me fui perdón, un segundo que me fui al diablo, no sé dónde fui a parar. Ufa. Está bien, Alberto. El siguiente paso, que es retirar los tornillos con la llave Allen, que también viene en la caja. Sí, exactamente, pero ¿sabes qué? Se me cortó internet, no sé por qué. Bueno, lo bueno es que te estamos escuchando y estás con nosotros. Te estoy escuchando, pero no puedo volver al Zoom. Estoy tratando de... ¿Dónde está? Bueno, el segundo paso, como decía Alberto, es retirar estos tornillos para lograr sacar la tapa. He retornado. Disculpen, me sorprendió el Zoom, se me fue el diablo. Bien, yo saco los cuatro tornillos y retiro la tapa. Cuando retiro la tapa sale el resorte. El resorte. Sale el eje completo con el pistón todo armado. O sea que es muy sencillo. Y lo que estamos viendo ahí abajo son los repuestos que se venden para esta válvula. El 1 es el vástago armado con su resorte, con su Seger, con su trabita, todo completo, listo para usar. El segundo es la llave, el disparador, el accionador, el botón de disparo, digamos. Eso viene armado completo de fábrica. Digamos, las pruebas que le hicimos es que es tan duradero que la posibilidad que se rompa en el corto tiempo es raro. Y una vez que lo quieran desarmar después de tanto tiempo que no se desarmó, las tuercas esas van a estar bastante apretadas, entonces decidimos directamente vender el botón completo listo para cambiarlo. Entonces lo único que tendrían que hacer ustedes es con la misma llave que viene provista en la caja para sacar la tapa, se sacan los dos tornillos que están ahí, se cambia el botón completo por uno nuevo. El tercero es el pistón, digamos, ese es el que va sobre el eje. El cuarto es la válvula de venteo y el quinto lo pusimos a la venta porque es un elemento que lo pierden en obra muy, muy seguido y entonces se lo puso a la venta, que es el tubo de conexión. O sea que básicamente el repuesto que hay que tener siempre para reparar esto, que sería el repuesto que más desgaste va a sufrir, es el número 3, que es ese. Con ese pistón tendrían que solucionarle la vida siempre a esta válvula. No tendría que hacer. El número 2 sería muy extraño y el 3, el eje está cromado, está desde acero cromado, tendría que durar muchísimos años, pero por las dudas lo tenemos como repuesto. Bueno, acá está el despiece, las partes que componen la válvula. Fíjense, el F y el G son el pistón y el eje completo, ya armado como va en la válvula. Eso conjunto armado así se pasa por el agujero de la tapa y se bloquea con el Seger C, que está ahí abajo.
y queda armado. Y después de frente se clava las manijitas de la aguja y del regulador de caudal. O sea que es una válvula muy, muy sencilla. De hecho, estuve en las pruebas, dieron muy buen resultado. Yo soy bastante crítico de los productos de FB y no creo que sea una válvula que sea complicada. Es una válvula que en las obras nuevas que que se trabaja con tabique en construcción en seco, le va a facilitar un montón la instalación de este producto y van a poder usar tabique de 70 en vez del de 100, con lo cual abaratarse el costo de la obra. ¿Alguna otra pregunta? Estoy pensando, Alberto. No, no hay preguntas, pero estaba pensando en Bueno, entonces, esta válvula la sacamos a la venta el martes de la semana pasada. Ahí viene la pregunta, perdón, me acordé. Sí, dale. Si la quisiera usar el sistema de FB que se llama DriveFix, ¿tiene agujeros Sí, para poder fijar los sí, tornillos? la válvula viene con dos orejas ya en la fundición, que es para directamente enroscarla, que son esas que se ven ahí, exactamente, que son las que se utilizan para atornillarlas a la placa de drive fit. En la Y placa no de, molesta eso, porque vos ahí ajustás y después colocás el chapón donde colocás la tecla después. Claro, pero eso es después, del otro lado. Ok. Lo único que hay que hacer en la madera dry fit es un agujero de 12 milímetros donde va a entrar, si ahora gira la válvula, a ver, no gira. Bueno, mostrame una foto de la válvula cuando estaba girando en algún momento, En las primeras imágenes. en las primeras imágenes. Es más, creo que en la primera imagen de todo. Ahí Ahí, está, ahí. ahí giraba. Detenela. ¿No? Cuando esté para atrás, ahora detenela ahí. ¿Ven ese tetón que se ve ahí? Sí. La válvula del lado de atrás es plana, Hay que salvo hacerle agujero a la madera para hay que que se... hacer un agujero de 12 Perfecto, milímetros en la madera para que perfecto. entre. La madera tiene 14 milímetros 14 milímetros de espesor. Entonces, Ok, esa protuberancia tiene solamente 10. Entonces, se claro. hace una muesca, se mete ese tetón ahí y con las dos orejas que tiene se atornilla Se directamente a la atornilla madera. contra la Con madera. lo Perfecto. cual la válvula esta queda súper rígida dentro de una construcción en seco. No se mueve Bárbaro, más. gracias. Te dejo terminar, perdón. La pregunta que está haciendo la señora Julieta de qué tamaño tiene la válvula, la tecla, me mató. Pero nunca se me ocurrió medirla. ¿Tendrá un Lo- 20 por 10, Alberto? ¿20 por 13? ¿Un aproximado? sí, aproximadamente es 20 por 10, pero no exactamente son los detalles que uno se olvida, pero es lo suficientemente grande para tapar todo el frente de la tecla, permitiendo un fácil mantenimiento. Lo que sí sé es que el espesor de la tapa es aproximadamente 15 milímetros, o sea que es muy finita. De ahí Eh, viene el nombre Slim, ¿no es cierto? Slim, sí. Correcto. La tecla, el espesor es muy, muy finito. Esta parte de acá. Sí, sí. Es un poquito más de 10 milímetros, pero sí, creo que son 12, pero también son detalles que me olvidé de preguntar. Eh, pero es muy... primero, al hacer de acero inoxidable, es muy rígida. Alberto, ¿Sí? las medidas, el ancho es 17 milímetros, la parte superior es 155 milímetros y la parte vertical sería 128 milímetros. O sea que es 15 por 12 por 17. Sí, 0,17. Es finita, Sí, sí, de 17 no llega a milímetros. 2 centímetros. Claro, 17 milímetros, por eso. Yo decía 15 aproximadamente, pero está bien. O sea que es una tecla comparada a la válvula 368, es una tecla eh,
muy pituca, digamos. Exactamente. Bueno, hacia lo moderno. Si alguien no hay ninguna otra pregunta, creo que ya nos hemos pasado un poco del tiempo, o sea que yo me despido de ustedes y les agradezco que hayan estado en esta válvula, en esta charla de esta válvula, para aprender un poco más sobre productos de FBE. En la realidad, solamente se han instalado en un solo edificio y hace muy poquito tiempo, o sea que, como decía el Leguizamo, los pingos se ven en la cancha, en la pista. Vamos a ver cómo se comporta en la realidad. En las pruebas que hicimos en fábrica, las tenemos instaladas de hace más de, hay casi 25 de estas válvulas instaladas hace más de 6 años, 5 años algunas ya. 5 o 6 años, sí, seguro. Y la otra ventaja es que la fabricamos acá. Así que no dependemos de la importación del producto. Hasta que la mandemos a fabricar afuera, pero bueno, por el momento se fabrica acá. Bueno, muchas gracias por todo y nos veremos en la próxima charla el día jueves. Excelente, muchísimas gracias, Alberto, y la gente agradeciendo y también elogiando nuestro nuevo producto. Como siempre, los invitamos a ingresar a nuestra página web y a nuestra comunidad de instaladores de Facebook para que puedan ingresar allí, enviar solicitud de amistad y ya ser parte del grupo de Facebook de FB, donde se generan una especie de conversaciones y distintas opiniones sobre distintas reparaciones que van surgiendo a medida que va pasando el tiempo. La gente va tomando confianza y de alguna manera expone sus problemas en esta red, en este grupo de Facebook, donde entre todos se van dando algunas soluciones. Y como siempre, en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, en Twitter y en todos los demás. Muchísimas gracias por participar y como dijo Alberto, los esperamos el día jueves a las 6 de la tarde con una nueva capacitación de monocomandos de cocina. Muy buenas tardes y los esperamos el jueves. Chao, chao. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for letting you a heart worth breaking. And I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. Despite words in my head, scream while we having fun, yeah.
Get down!